Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestra reflexión sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy queremos estudiar el versículo 22. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí el gitita con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. Queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico podemos mirar el contexto histórico, que es esencial y fundamental, el contexto narrativo, el contexto bíblico, el contexto cultural antropológico, que nos ayudan siempre a situar y a conocer. Pero dentro de los contextos siempre tenemos que leer la Biblia. Cuando hay libros llevas entonces lo que dice aquí, punto. No, hay que mirar y hay que entender el por qué justamente se dice esto, por qué se escribió y cuál es la enseñanza que el autor pedagógico, el escritor de la Biblia, nos está queriendo transmitir. Aquí, cuando leemos y decimos que David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí el gitita con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. En el contexto bíblico, este versículo cierra el diálogo entre David e Itaí, mostrando la aceptación definitiva de su fidelidad y su integración plena en el camino del rey. Es decir, que Itaí era un migrante, un ger, decíamos, pero sin embargo se pone a disposición ave o ígina. Sigue, hay una fidelidad total de parte de Itaí con David. Ahora, el texto hebreo utiliza la palabra avar, pasar, cruzar. El avar, que implica el movimiento hacia adelante con un sentido de transición, y aparece también aquí en este sentido de transición, que yo me pongo en camino hacia algo nuevo, ¿verdad? Esa es la transición. Yo vine como un ger, yo vine, me sentí bien aquí, ahora me encuentro en esta dificultad porque soy fiel y no quiero dejar de lado a aquella persona que me ayudó, entonces soy fiel a su palabra, al berit, que incluso va mucho más allá, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que utilizamos la palabra na, que quería decir ese que es errante, ese que es vagabundo de cierta manera? Porque Oñemosé, él venía nada más y nada menos que de Gad, por eso es el gitita, ¿verdad? El que viene de Gad. Oñemosé no tenía lugar, es errante, es un forastero, es un ger. Sin embargo, David lo recoge, lo acepta. Así como él también había sido un ger. David también fue así, cuando se escapó y corría, nada más y nada menos que de Saúl, que buscaba su muerte. Aparece la otra palabra, que es el lej, ven, le abre la posibilidad, y además es en un imperativo de parte del rey de David. Expresa autorización y llamado al mismo tiempo. Ven, autorización, yo te permito, y al mismo tiempo te estoy llamando, que tengas confianza de cierta manera. Y luego finalmente utiliza la palabra kol, todos. Entonces se dan cuenta, el ven, de cierta manera le está diciendo y le está autorizando con la palabra lej. Y por otra parte dice que todos, no es solamente peteimilla, es a mi mabala y catua o homi otro pitatan de bebé. Subraya la totalidad de quienes le acompañan a Itaí. Y el pasar no es solo un desplazamiento físico, sino que un acto también de comunión. La se por recibir o ina por recibir paite kol, entero beteave, pero yo beitego. En la persona de Itaí estoy recibiendo a toda la familia, a toda la gente. Es un acto de comunión, por lo tanto. Itaí y los suyos entran plenamente en el destino de David. Aquí de parte del rey también hay una aceptación. Ahí la che, bueno, como si fuese que no tengo otra opción. No, sino que aquí hay una aceptación plena de parte de David, una comunión. Entonces Itaí y los suyos entran plenamente en el destino de David. Entran en una comunión profunda al ser aceptado por el Melech. Este momento tiene resonancias ya de alianza, donde la fidelidad expresada se traduce en participación activa en el camino del rey.
una participación, nosotros vamos a caminar contigo. Recordemos que dentro del contexto histórico este pasaje también refleja la incorporación formal de un contingente extranjero al grupo de David en un momento de crisis. Aquí nos está queriendo enseñar otra cosa, ¿verdad? Que es el famoso el aceptar al extranjero, el recibir al extranjero, el ger, el que venga, el que se aúna, el que entra al extranjero. Y esto en un momento de crisis, y por lo tanto nos ponemos aquí. Pero, ¿cómo para qué? Y para poder dar pasos importantes en términos de organización, pero que somos abiertos a todo. Una organización que mire el favor o que esté a favor de todos. El término Gití, que viene a ser el de Gad, el Gitita, señala el origen de Itaí, que viene de Gad, proviene de ahí. Y el Anashim, vengan, Kol Anashim, todos los hombres, que indica el grupo que viene, que pide esta autorización, que quiere compartir con nosotros. Y por lo tanto, hay otro elemento que subraya aquí la Biblia, que es el Taf. Taf son los niños. Entonces aquí estamos mirando también sobre la debilidad. Pero por otra parte, la debilidad del Taf, o sea, de los niños, y que al mismo tiempo nos está diciendo otra cosa, es la humanidad de David. Entonces, y especialmente los hombres, Anashim, todo el ejército, pero sobre todo los Taf, los niños, resalta la presencia de la familia completa, resalta la debilidad también al encontrarse los niños. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, con el capítulo 15, versículo 22 en el día de hoy. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí el Gitita con todos los hombres y con todos los niños que estaban con él. Decíamos que de un contexto histórico, los Anashim, los hombres, los de guerra, pero aquí también se resalta el Taf, que son los niños, familia completa, debilidad, y al mismo tiempo está subrayando la humanidad de David. Oye, Shaquayev, Bebeyu, guerreros, soldados, bueno, hasta cierta manera, Bebeyu, y todo lo que uno quiera, pero ya penderá en Bama. Pero cuando hablamos del Taf, hablamos de los niños, sabemos que aquí nos encontramos ante una debilidad, que son los niños, pero sobre todo de una humanidad de parte del rey. Me preocupo, porque ellos, entre comillas, no tienen la culpa. Daecoy la culpa, y ahí se lleva, Daecoy la culpa. Bueno, queridos amigos, llevar consigo a la familia implicaba una decisión irreversible. More ya la mitad cuera, ya que no se trataba solo de una alianza militar, sino de una migración total, porque ellos son guerra. Entonces tienen que salir todos. Esto nos hace recordar inmigraciones de países, de naciones, guerras, movilización de personas, que es una situación bastante complicada, ¿verdad? Y este detalle muestra que la fidelidad de Itaí no es momentánea, sino que es una fidelidad estructural, comprometiendo a toda su comunidad. Ave orero yuhina, ave orero asá, ave orero ñemoy, pende povero ñemoy. Ave entonces orero guatase benendie. Nos ponemos a disposición del rey, del Melech. ¿Por qué? Y porque también el Melech, el rey David, me está mostrando una apertura del corazón. Es una recepción muy interesante. Por eso que aquí, de las dos partes, queridos amigos, es muy importante en esta alianza, en este contrato, el famoso Berit, fidelidad de ambas partes. Yo que te acepto y te abro las puertas, pero de ahí, a ver, ¿y qué vendrá? Yo haré imponer, haré ya polar, ya posea. Y eso pues es lo que muchas veces sucede, sobre todo en Europa actualmente, ¿verdad? Que comienzan a crecer, pero yo me tema o ya posea, ya posea. Entonces, esa falta de respeto y esa falta también de entendimiento ante una apertura
que un melech, un rey, te ha dado, salvándote la vida, en el fondo, ¿verdad? Recibiéndote como un ger. Dentro de un contexto cultural, antropológico, la perspectiva que nos da este versículo revela cómo la fidelidad puede transformar la identidad y generar una nueva pertenencia. Puede transformar. La ñandella yuros que en una nueva comunidad, en nueva cultura. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa cultura, a quien nos está recibiendo. Ñandella yuja, ñandella imponerse. En todo caso, cuando decimos también generar una nueva pertenencia, significa que que ubebe, que birebe, que kundere yo acá Reyucapago Ángamo desaparece, pero ¿cuál grande recibía? En todo caso, tiene que haber una integración profunda. Entonces, aparece de nuevo el término lev. Lev es esencial, siempre el corazón, porque es una decisión interior, primero, de aquel que le está recibiendo. Pero por otra parte, es un corazón también de aquel que es recibido. Yo entro entonces, pero con una mentalidad de colaboración. A ver, y por lo tanto, es una acción que tiene que tener relación con el nefesh, porque el nefesh significa una decisión, es una entrega total del grupo. A ver, oñe, moña disposición, a ver, orero, yujina lleva. Nosotros somos extranjeros, pero sin embargo, estamos abiertos a la vida totalmente. Estamos con el Gesed. El Gesed es la fidelidad, es la misericordia. Nosotros entramos, pero así. Porque en el fondo, borero, yujina, ore, pobre acá, área lleva. Pobre acá, área, yujina, doy cuaimo para jota, para yapota, jape, lleva, pende bueno y te yo en día, lleva, ve abría, a pero iba a pende a vete. Opeare, orero, yeje, hace, ahí está la fidelidad, el Gesed, que refleja este vínculo que se consolida poco a poco. Por eso en el aspecto cultural, el hecho de que familias enteras sigan a David muestran una confianza profunda también en su liderazgo. Por estos dos elementos, queridos amigos, apertura y humanidad de David, peyúgato. Entonces entran. Pero porque yo sé que ustedes también, va a salir y va a surgir seguramente algo nuevo. Porque siempre hay un diálogo entre culturas. Pero tampoco es para venir, tenemos que caminar juntos y tiene que haber una adaptación. Y eso significa confianza también en el liderazgo de David, porque ¿verdad? Y entonces el texto evidencia que la verdadera fidelidad no es individualista, sino que es comunitaria y al revés también. Involucra a todos, al kol, a Nashim, y a los niños, decían, y todos comparten así la misma vida y sobre todo el mismo destino, el mismo objetivo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. El capítulo que hoy reflexionamos es el capítulo 15 con el versículo 22. Entonces David dijo a Itaí, ven, pues, y pasa. Y pasó Itaí el gitita con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. Ven y pasa, lej, ¿verdad? El entrar, el participar. Hay algunas palabras claves. Y por otra parte también el avar. Avar quiere decir cruzar, pasar. Implica ese traslado. Pero recordemos que aquí estamos mirando no solamente un aspecto físico, siempre estamos hablando de actitudes, de mentalidades, de comportamiento. Motola yahasata, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a trasladarnos? En el mundo de la Biblia tiene un sentido simbólico de transición hacia una nueva etapa. Esto es esencial, queridos amigos, porque yandeña mañana es eva la yapota porque iba a ir la orecito.
Ger, somos forasteros. Oro cañejina, orea móndiga tuiro yapomba eve. Algo nos forzó a salir de nuestro terruño, a salir de nuestra patria. Juan Arojó buscando un nuevo destino, queridos amigos. Y en ese nuevo destino nos consideramos y somos guerras, porque lo más en algún lugar. Pero ando y cuaimba, ando y cuaimba, ella va pe, lleva. Peñe moita jena ore no debes a pelleta pepitaga tu taba tapeo pa llegó ahí. A David se le presenta como un rey Melech muy bondadoso. Entonces es el Tov, ¿verdad? Tov Ya, que quiere decir justamente Dios es bondadoso. Yeshacau bebe a través de David mucha humanidad. Es una de las características esenciales del rey David, como siempre se le pinta y se le presenta. Y este sentido simbólico de transición hacia una nueva etapa, porque vamos a comenzar algo nuevo, exegéticamente nos muestra que el paso hacia la comunión plena es esto, ¿verdad? Comunión plena. Yaiketa jinago ave, yaiketa oño apito porque yo tengo que entrar y tengo que conocer quién es el que me está recibiendo, cuál es su cultura, dónde me estoy, entre comillas, me estoy metiendo. El ayapota jina, hamoshe ayu, aike jinago ave. Queridos amigos, yo pienso que estos son elementos antropológicos esenciales y fundamentales que nosotros ya de por sí tenemos de una manera innata. Umimba es umia ñandego gabe ya reflexionar, ña mañana, ña mindu ezeina, ya ikuami hangwai ella bala ñande ya po toda relación con las personas, con los hermanos. Y bueno, aquí también simbólicamente nos está mostrando que de mi parte, que no conozco nada, sin embargo, va a haber una transición hacia una nueva etapa, y ese paso hacia una comunión plena con el destino de David quiere decir que yo también estoy abierto para adaptarme a lo que me ofrece quien me está recibiendo. La humanidad de David, la bondad de David, es esa bondad que le está recibiendo y le da la posibilidad de un crecimiento y realización. Pero veis ahí, en esta nueva etapa, en este nuevo camino, en esta transición, ya esa cuadra hacia allá poponana y tengo que adaptarme, hay que vender pirebe y allá la gente. Hay una segunda palabra clave, queridos amigos, que es el kol. Aquí se insiste en el todos. Hanashim, los hombres, Anashim, personal de guerra, hombres de guerra, Anashim. Pero por otra parte también está el af, decíamos que son los niños. Una muy fácil describir lo que es un niño. El niño es la vulnerabilidad. El niño es la debilidad, porque dentro de su inocencia. Entonces, como David, vamos a ser generosos, abiertos, gentiles. Y entonces, por eso, también el autor sagrado vuelve a recalcar este kol. Kol es todos. Que todos estemos mejor, que todos. Solo estar mejor, ¿verdad? Sino que todos, hay que mirar a la comunidad. Porque si no, nos habla de un egoísmo, que solamente nosotros buscamos, peorero ya posea. Entonces, este término indica la totalidad, queridos amigos. No queda nadie atrás. Y resalta que la fidelidad de Itaí no es parcial. Todos los niños, todos los anashim, todos los hombres. No es parcial. Es una fidelidad completa. Es una fidelidad que se encuentra con la persona, consigo mismo y sobre todo desde ahí apunta a Dios también, ¿verdad? Es una totalidad del hombre. Y por lo tanto involucra a toda la comunidad en la decisión tomada. Aquí encontramos una decisión clave. Esta decisión no es solamente mía ni para mí, sino que esta decisión, bien pensada, elaborada, calculada, entero esté abenguara. Volvemos enseguida con más. Yandi Yarañe Antiguo Testamento.
queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarani Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy nuestro estudio bíblico sobre este versículo 22. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Pasó Itaí el gitita con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. Queridos amigos, estuvimos viendo el contexto bíblico, narrativo, el contexto histórico, el contexto principalmente cultural, antropológico, porque desde ahí se escribe la Biblia, en el estilo protestante, este libro que más o menos cayó del cielo, allá no. Entonces escribe de una experiencia profunda, de una iglesia, porque iglesia quiere decir comunidad, allá va. Y además es un col, decíamos hace rato, es decir, es un, no sé si la palabra colegio, colegiatura, col, quiere decir todo, entero etea, allá. Entonces, en una forma colegial, es una comunidad. Aquí tenemos algunas palabras claves y dentro de estas palabras claves que nos dan el sentido de las enseñanzas. El añanembo esea, este versículo 22. En primer lugar, que la fidelidad verdadera se traduce en acciones concretas. Y esto creo que, queridos amigos, no hace falta subrayar demasiado. La te rojaljuno, lleva, si soy fiel a tus palabras, si soy fiel, y aplíquenlo, si soy fiel en mi matrimonio, si soy fiel a mi sacerdocio, si soy fiel a mi gobierno, si soy fiel a mi ser papá de familia, en fin, lo que vos sea. Fidelidad, fidelidad. Entonces, ¿qué es esa fidelidad verdadera? Siempre esa fidelidad verdadera se va a traducir en acciones concretas, en acciones concretas. Oye, ya echar, ña mañana, ya iguana. Esa es la acción concreta, queridos amigos. Diga tú de la ñañe ereí lleva. Ya ereí las cosas opendo y coimba eve. ¿Entiendes? Fidelidad entonces se traduce en acciones concretas. Primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que las decisiones importantes siempre afectan no solo al individuo, sino que afecta a toda la comunidad. A toda la comunidad le afecta. Cualquier decisión importante afecta a toda la comunidad. No es que le va a afectar solamente a un grupito, ¿verdad? Queridos amigos, sea lo que sea, añade hoy ya situaciones de guerra, situaciones de conflictos, oño bocapú uno al otro, lleva, entonces ya, oye, bueno, va a afectar a toda la comunidad. O yupi la petróleo, yupi la nafta, o yupi la nafta y la gente, entonces yupi más la alimenticio, o yupi más la pasaje, o yupi, vete, menos la sueldo la no yupi, o si no, o vive, pechamio vive. Por lo menos la voy a jugar una picha mi juve. Ya no, demasiado subió, entonces sí, tenemos que un aumentazo. Pero mi poderoso ve antes la aumentazo. A la, yo vengo la ñandeñe, y po y javen de go sola piola yo, y po y javen, voy a jugar acá y gente va a la rayo. Bueno, se dan cuenta que afecta a toda la comunidad, queridos amigos. Pero la ñande puede ser igual. Hay una tercera enseñanza que la confianza en un líder, confiar en un líder, puede generar una adhesión total. Puede generar una adhesión total. Y eso es importante. Porque para que exista un liderazgo, el pueblo, la gente, tiene que confiar en esa persona. Ego ave entonces de enseguida, ya acá mi candidata, esto y aquello. Lo primero que quiere es denigrar al adversario, ¿verdad? Y entonces quiere hacerle perder la confianza. Perder la confianza, ella pega hueroviata, pega copecha, pega coamoa. Y entonces, o inventan o dicen cosas negativas, o incluso ventilan trapos sucios, como se dice, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Aquí no tiene nada que ver, ¿entiendes? Aquí lo que tiene que ver, queridos amigos, es verdaderamente esa visión de honestidad, esa visión de honradez y sobre todo, como decíamos hace rato, para que la gente se adhiera al liderazgo de alguien, tiene que tener confianza. La confianza es esencial. La confianza es lo que tiene que ayudar para que se forme un seguimiento y para eso está el líder,
que se confía en Él. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la entrega auténtica implica no reservar nada para uno mismo. Esa es la entrega auténtica. Pedro, en un momento, cuando Jesús le va a lavar los pies, dice, no, a mí no me vas a lavar. ¿Saben cuál es la respuesta de Jesús? Le dice, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Es decir, la cena ya pone el servicio. Amigo. Entonces quiere decir que vos no sos cristiano. Pero con la idea de quiere decir que vos no tenés parte conmigo, porque esta es la esencia fundamental del cristiano, del seguidor de Jesucristo, el que hace el camino de Dios, el servicio, Ebed, y por lo tanto no reserva uno nada para sí mismo. Y la última enseñanza, queridos amigos, es seguir a Dios significa avanzar hacia una nueva etapa con confianza. Apea nañande yo como hay ni nañande yo coyana porque porque ña confía, hay una confianza. Entonces seguir a Jesucristo, seguir a Dios significa avanzar hacia nueva etapa. La ñande una novedad de vida, novedad en nuestro caminar, quiere decir que seguir a Dios significa entonces siempre avanzar y encontrar algo nuevo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.